ADE. Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Bueno, un saludo compañeros y compañeras. En esta sesión que se va a tratar del curso de ascenso y reubicación, se va a tratar el manual de funciones de los docentes, que es la resolución 3842 de 2022, que es una de las normas que se encuentran más vigentes para este proceso. En primer lugar, hay que entender que este manual de funciones es supremamente importante tenerlo claro, porque digamos que establece las funciones para cada uno de los cargos docentes que existen a nivel nacional. Asimismo, hay que decir que en este manual de funciones se describen los títulos habilitantes para cada uno de los cargos y los requisitos mínimos que se tienen que tener para ejercerlos. Otra cuestión bastante importante es que este manual de funciones nos habla de la experiencia requerida para ocupar cada uno de los cargos, así como las competencias laborales, funcionales y comportamentales que tiene que tener cada docente en el momento de ejercer la situación. Por eso es importante ponerle mucha atención a este módulo, porque nos dará elementos para poder defender nuestros derechos en las instituciones educativas y obviamente no entrar en faltas por omisión o por extralimitación de funciones, que es muy frecuente en los colegios de Bogotá. Un saludo a todos los compañeros y compañeras inscritos en este importante curso para el ascenso y reubicación salarial convocado por nuestra organización ADE. En el día de hoy se trabajará el módulo Contexto de la práctica pedagógica, institucional y profesional y manual de funciones. Y contamos con la presencia de la compañera Yudiastrid Munar Moreno. Ella será la tallerista y conferencista del día de hoy. Licenciada en Psicología de la Universidad Pedagógica Nacional, magíster de la misma universidad, con doctorado de la Universidad de La Salle de Costa Rica. Ella hoy es docente de la Normal Distrital María Montessori, dinamizadora de la Red Estrado Colombia y del Movimiento Normalista Colombiano, catedrática por 20 años en varias universidades como la del Tolima, la Pedagógica, la Sabana y la Monserrate. Sus líneas de investigación y publicaciones se relacionan con la formación de educadores en educación, pedagogía, interculturalidad, paz, educación comunitaria, educación popular y derechos humanos. Que disfrutemos en el día de hoy de este gran curso. Muchas gracias. Hola, muy buenos días para todos los maestros, maestras y directivos de las escuelas de la Secretaría de Educación de Bogotá. Un abrazo, un saludo fraterno. Me encanta saludarlos en esta jornada del día de hoy. Nos corresponde trabajar y abordar el contexto de la práctica pedagógica. Allí vamos a tener dos temas centrales. Uno que tiene que ver con el manual de funciones de los educadores y directivos docentes, y otro que ya va un poco más aplicado hacia la práctica pedagógica y las dimensiones de la evaluación de estos dos aspectos. Sin más preámbulos, entremos en materia. Bueno, muy bien, como les había comentado, la charla de hoy, la jornada de hoy tiene que ver con el contexto de la práctica pedagógica. Y en ella vamos a analizar fundamentalmente cuáles son las funciones y competencias propias del rol del directivo docente, del docente orientador, en el marco de la norma de la jurisprudencia colombiana, pero fundamentalmente en el marco del manual de funciones, que tiene reglamentación reciente de 2022. Entonces, en la presentación ustedes van a poder ubicar una primera introducción a lo que es este manual de funciones. ¿Qué es el manual de funciones? Es una herramienta práctica y metodológica que le permite a los maestros y maestras delimitar unos lugares de acción y de relación. Allí tenemos 3 tipos de competencias que más adelante les iré contando de acuerdo a nuestro avance en la presentación. Comentarles, por supuesto, que este manual de funciones está enmarcado en la resolución 3482 de 2022
y que se alinea con un marco normativo que le ha pedido a la Nación o al Estado delimitar las funciones de los servidores públicos. Ese primer marco normativo pues tiene que ver con la Constitución Política del país, en su artículo 122, donde nos ubica que todo empleado público debe tener unas funciones detalladas o un reglamento, y en este caso los servidores públicos deben actuar conforme, por supuesto, a la Constitución y a la ley. Y allí se destaca la importancia y la idoneidad profesional, pues en este caso del servidor público, que es el maestro, en atención a un criterio fundamental que es el de la autonomía escolar. Otro elemento fundamental tendría que ver, pues, por supuesto, con el estatuto que nos rige. En este caso estamos hablando del Estatuto 1278 de 2002, un decreto que nos permite establecer que nuestra carrera, en este caso, está enfocada al mérito, es decir, se accede a ella por concurso de méritos, pero además que ese mérito garantiza nuestra idoneidad ética y pedagógica para ejercer el empleo docente. Entonces, allí en el estatuto pues encontramos toda la estructura de lo que implica el empleo docente público en Colombia. También encontramos el decreto 1075-2015, en donde lo que se hace es como articular todas las normas del sector educativo y en donde se le otorgan herramientas, si se quiere decir así, o facultades al Ministerio de Educación Nacional para que adopte justamente los requisitos y el manual de funciones de la carrera docente en el país. También tendríamos, pues, lo que ya les mencioné, la resolución 3842 de 2022, que establece cuáles son las competencias y los marcos de definición del rol docente y del directivo docente, derogando normativas que están de 2016 y de 2019 frente a este aspecto. Bueno, ¿cuál es la estructura de nuestro manual de funciones? El manual de funciones está organizado en 3 capítulos fundamentales. El primer capítulo habla de la naturaleza del rol del directivo docente, establece cuáles son los roles específicos o cuáles son las modalidades de desempeño en el caso del directivo docente y cuáles son sus responsabilidades frente a la gestión educativa. El segundo capítulo, como ustedes lo pueden ver, tiene que ver ya directamente con la naturaleza del oficio del educador. Y en este caso desarrolla muy bien cuáles son los 3 tipos de competencias y cuáles son las funciones que desempeña el maestro en esas competencias. Por supuesto, con el ánimo o enmarcadas en el ánimo de desarrollar de la mejor manera un proceso de enseñanza-aprendizaje. Y el tercer capítulo ya es un capítulo muy genérico que incluye las disposiciones generales, los aspectos esenciales que regulan el ejercicio y los requisitos de título y de experiencia para los educadoras y educadores del país. Bueno, teniendo la estructura clara del manual de funciones, pues entremos en materia. Tenemos entonces la naturaleza del cargo del directivo docente. ¿Quién es el directivo docente en el marco de la carrera pública docente? Es un servidor de carrera que tiene un papel esencial en la educación porque su responsabilidad se atraviesa por el liderazgo y la gestión de lo que pasa en las instituciones escolares. En este caso, lo que busca el educador o lo que debe buscar un directivo docente es asegurar las estrategias que permitan la implementación del proyecto educativo institucional, y en esa lógica tiene 3 dimensiones fundamentales en esas estrategias. Una definitivamente tiene que ser la planeación estratégica, la capacidad de dimensionar, de organizar, de proyectar. La otra, el liderazgo de la comunidad pedagógica. Y una no menos importante, garantizar la participación democrática. En el marco de esos 3 eslabones se mueven las competencias y la naturaleza de este cargo. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar? 3 tipos de competencias. Una que tiene que ver con las competencias funcionales, otras que tienen que ver con las competencias comportamentales y unas más que son las relacionales. Las funcionales pues tienen que ver con lo que se sabe hacer, con lo que se es y lo que es parte del rol.
Las comportamentales tienen que ver con su desenvolvimiento o desempeño en el contexto de la institución educativa, y las relacionales pues con las relaciones efectivamente que puede establecerse con la comunidad educativa, con los miembros de las comunidades educativas, pero también con los entes de gestión que hacen de su desarrollo profesional pues una posibilidad en este cargo. Bien, aquí les voy a presentar una tablita un poco más discriminada en donde les estoy contando cuál es la naturaleza de los 3 tipos de competencia. Entonces les decía que las competencias funcionales efectivamente tienen que ver con lo que el docente y el directivo docente, en este caso que es lo que estamos analizando, sabe hacer. En esa lógica son las tareas, las responsabilidades que se dan en los marcos de la gestión académica, administrativa y evaluativa. En esa lógica, dentro de lo curricular y lo evaluativo, el directivo docente debe liderar la planeación estratégica institucional. Entonces estamos hablando inicialmente del proyecto educativo institucional, del sistema institucional de evaluación, de los planes de mejoramiento, pero en nuestras instituciones también nos acercamos a algo que se da año a año, que tiene que ver con el plan operativo anual. Esto hace parte de las funciones del directivo docente y es allí donde despliega su capacidad de planeación estratégica. Por supuesto, en ese ejercicio de planeación estratégica también hay un liderazgo fundamental que tiene que ver con la gestión de procesos curriculares, pedagógicos y administrativos para que efectivamente el PEI pueda ser una realidad en la institución. Administrar los recursos humanos, físicos y financieros de las instituciones educativas, coordinar la evaluación institucional y por supuesto proponer las acciones de mejoramiento a que haya lugar en el marco del proceso de trabajo pedagógico que allí se desarrolla. Esto en cuanto a las competencias funcionales. En cuanto a las competencias comportamentales, estamos hablando de que están vinculadas a su capacidad de desenvolvimiento en el entorno. Entonces, ¿qué tiene que ver con el rol directivo? Pues su capacidad de ser y de saber convivir con otros y otras con los que gestiona, lidera, construye y hace posible la vida escolar. En este caso estamos hablando de aptitudes, de valores y de habilidades que le permiten fundamentalmente identificarse como el líder de la comunidad educativa, pero un liderazgo que está reflejado en una ética pública, política y por supuesto en la capacidad de conducir los equipos, de saber delegar funciones y de mantener el desarrollo ético y pedagógico de las instituciones educativas que dirige. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos aquí en el rol propiamente del directivo docente, entendiendo que el directivo docente lo puede desempeñar el rector, lo puede desempeñar el coordinador académico de convivencia y el director educativo rural, en donde ellos se permiten desarrollar ejercicios de liderazgo pedagógico, comunicación asertiva y escucha activa, niveles de decisión o de toma de decisiones, en algunos casos como líder, en otros como miembro de una comunidad pedagógica, en otros en el marco de la participación y el ejercicio democrático de su cargo, y fortalecer precisamente el lugar democrático de la institución educativa garantizando transparencia y responsabilidad pública. El otro elemento fundamental que tiene que ver con las competencias relacionales y que de pronto se asocian un poquito a las comportamentales, pues tiene que ver con cómo nos vinculamos con el contexto social y cultural del territorio escolar en donde nos encontremos situados. Allí entonces lo que se promueve es la interacción con la comunidad, con las familias, con las redes académicas, con la constitución de comunidades de aprendizaje, ¿por qué no? Y con reconocer y responder a las demandas sociales, culturales, económicas y políticas de las comunidades. En esa lógica, ¿cuáles serían las competencias fundamentales? Principal y claro que debe conocer muy bien cuáles son las características sociales, económicas, políticas, culturales de las comunidades en donde se encuentra situada la institución educativa, promover la participación de las familias, de los docentes en la vida escolar, articular la institución con proyectos locales, regionales y, por qué no, nacionales, participar en redes académicas, círculos pedagógicos, comunidades de aprendizaje, impulsar la inclusión, la equidad y el reconocimiento a la diversidad y la diferencia y, por supuesto, fomentar el sentido de pertenencia institucional.
Claro que antes que retomemos cuál es el capítulo 2, es muy importante que podamos identificar cuáles son los criterios de evaluación del rol del directivo. Entonces, es muy importante entender que esas tres competencias, las funcionales, las comportamentales y las relacionales, se evalúan desde 5 criterios pedagógicos que debe tener en cuenta. 1, el contexto de la práctica educativa. En esa lógica ya habíamos hablado que parte de lo relacional tiene que ver con reconocer el entorno social, económico, político, cultural de la institución y las condiciones y necesidades en las que se encuentra la comunidad a la cual atiende esa institución educativa. El otro elemento fundamental o criterio de evaluación tiene que ver con el contexto institucional y profesional del directivo docente. Entonces, allí ¿qué se evalúa? El liderazgo en la formulación, socialización y apropiación del PEI, el seguimiento al plan de mejoramiento o a los planes de mejoramiento que se desarrollan a nivel institucional, el seguimiento al sistema institucional de evaluación, su modificación, su articulación, siempre debe liderar tanto en el Consejo Académico como en el Consejo Directivo todas las actualizaciones y regulaciones pertinentes a los sistemas de evaluación institucional, manual de convivencia. Y asimismo la participación en redes y comunidades. Ese es el segundo elemento fundamental de la evaluación. Habíamos dicho que el primero es el contexto de la práctica y el segundo el contexto institucional y profesional. Tenemos un tercer elemento muy importante que tiene que ver con la reflexión propiamente de la planeación de la práctica directiva. Y en esa lógica entonces, si en la institución educativa, el equipo directivo, los rectores y coordinadores definen propósitos claros y coherentes de articulación y de acción, hay una lógica entre esos criterios de articulación en los niveles de la administración, del currículo y de la comunidad, y la planeación estratégica perfectamente alineada con el PEI y con los fines de la educación que persigue la institución educativa. Un cuarto elemento tiene que ver con la pertinencia de los propósitos de la dirección escolar y en esa lógica entonces claridad y verificabilidad de los objetivos institucionales, capacidad de convertirlos en acciones concretas dentro del quehacer del director o de la dirección educativa y por supuesto que esas acciones cuenten con un seguimiento o con un rastreo que pueda dar cuenta del proceso que se ha desarrollado allí. Un quinto y último elemento dentro de los criterios de evaluación pues tendrá que ver con la gestión y el liderazgo pedagógico. Entonces, si efectivamente este equipo directivo, estos directivos, este rol del directivo hace promoción de prácticas pedagógicas innovadoras en su institución, facilita los procesos de gestión para que ellas se den allí, el acompañamiento a los docentes y a los equipos institucionales, llámense consejo académico, consejo directivo, consejo de estudiantes, equipos de áreas, dependiendo de la organización institucional, y por supuesto el uso de resultados de la evaluación para la toma de decisiones y el mejoramiento de las instituciones educativas. Entonces, con estos 5 criterios, o desde estos 5 criterios es que ustedes se van a encontrar una prueba, ¿cierto?, de ascenso que les permita identificar cuáles son las funciones dependiendo del rol y si esas funciones corresponden o no a ese rol y cómo deben desarrollarse. Entonces allí hay unos criterios también muy interesantes que es necesario tener en cuenta, porque las preguntas efectivamente pueden tener 5 o 6 respuestas acertadas, pero no todas en el mismo nivel. Tendremos unas que son del nivel avanzado, unas del nivel intermedio y otras que, pues aunque intentan responder, no son suficientes para hacer una puntuación. Bueno, ahora sí hablemos de la naturaleza del cargo docente. ¿Quién es el docente? Entonces, de acuerdo al manual de funciones, el docente es un servidor público comprometido que en el marco del sistema educativo estatal desarrolla una labor propia dentro del enfoque de enseñanza-aprendizaje. Y esa labor propia es centrada precisamente en la formación integral, en donde no solo se abarca los procesos académicos, sino también los éticos y los comunitarios. Es decir, que el estudiante o el grupo de estudiantes tenga una proyección social, cultural y nacional que le permita desenvolverse como ciudadano en el país.
¿Cuáles son entonces las competencias del docente o de la naturaleza del cargo docente? Son las mismas tres, pero muy diversas en la medida en que hay unas especificidades de la labor allí. Allí nos encontramos entonces la necesidad de que el maestro pueda adaptar su quehacer, su oficio, su saber hacer a las necesidades de los estudiantes y del contexto institucional en el cual desarrolla su labor. Hablamos entonces del rol multifacético en la medida en que al maestro le corresponde el diseño del currículo, la planificación del mismo, descomponiendo los niveles macro, meso y microcurricular, y la evaluación de los aprendizajes, asegurando que los estudiantes desarrollen las habilidades y competencias que se requieren, digamos, para su promoción en los años escolares, pero también para su egreso de la institución educativa. La efectividad de su labor se mide a través de la capacidad de proponer aprendizajes relevantes y pertinentes al contexto social, político y cultural de la nación. El cuidado del medio ambiente, como la educación ciudadana, la educación emocional, pero también de propuestas que son necesarias en su implementación en el currículo y que responden a esa dimensión política de los maestros, como las cátedras de paz, la cátedra de estudios afrocolombianos y hoy por hoy, por ejemplo, este tema del desarrollo socioafectivo y socioemocional de los estudiantes, que también tiene una profunda relación e imbricación con sus procesos de aprendizaje. Bien. Dentro de las competencias comportamentales nos vamos a encontrar que están vinculadas al ser del maestro y al convivir del maestro. Entonces, en esas competencias pues estamos hablando de las actitudes. Y esas actitudes y valores tienen que ver con la capacidad de convivencia y de relación ética que tiene el maestro en su práctica pedagógica. En esa lógica, pues lo interesante sería que dentro de esas competencias comportamentales se reflejara el liderazgo pedagógico en el aula, la comunicación asertiva, el respeto por la diferencia y la diversidad, la actuación ética y profesional en la formación de los estudiantes, la resolución de conflictos de manera pacífica y cuando menos la promoción de esa resolución y de la formación ciudadana de los estudiantes, el trabajo cooperativo o colaborativo con los colegas de la institución, toda vez que en el maestro recae mucha de la responsabilidad de la implementación del PEI. Es uno de los que mayor incide en la vida del PEI y en que efectivamente pueda ser una posibilidad en la institución y una realidad. Y por supuesto también la autoevaluación y reflexión de su propia práctica. Digamos que eso es lo que se espera en el eje de lo comportamental. En el eje relacional o contextual, pues lo que estamos mirando es la capacidad de articulación que tenga el educador con el entorno social, familiar y comunitario de sus estudiantes. Y en esa lógica, al reconocer las características del contexto, el maestro desarrolla competencias como la incorporación de recursos locales y regionales a sus prácticas o a su planeación, la participación en redes académicas y comunidades de aprendizaje, el sentido de pertenencia institucional, la construcción y el desarrollo del PEI y los aportes que puede hacer desde la lectura de contexto y de realidad de los sujetos y, por supuesto, pues el reconocimiento o el saber dar cuenta de cuáles son esas condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que rodean su quehacer. ¿Cuáles serían los criterios entonces para desarrollar un proceso de evaluación de estas competencias? Los mismos 5 de los que hablé anteriormente, el del conocimiento del contexto de la práctica educativa y pedagógica, el del contexto institucional y profesional, la reflexión de su planeación, la pertinencia pedagógica y disciplinar de su labor y la participación con las comunidades y con las familias de la institución educativa en donde desarrolla su labor. En esa lógica, bueno, ya hablamos de la flexibilidad y de la posibilidad de adaptar su planeación y su quehacer a las realidades sociales que le demanda la institución educativa y el contexto en el que está inmerso. La posibilidad de usar muy bien, y cuando digo usar muy bien no es en el cuidado, sino en la asertividad y efectividad de los recursos con los que cuenta una institución educativa y asimismo con los materiales que promueve, con los materiales que circula, el tipo de lecturas, el tipo de herramienta, la capacidad de análisis, en el ánimo de aportar al PEI, pero también de construir saberes en red.
La definición de propósitos claros y coherentes en su proceso de evaluación y que den cuenta de sus procesos de reflexión de su práctica, la organización de contenidos de acuerdo con el plan de estudios y por supuesto con su conocimiento disciplinar o del nivel en el cual se desempeña, y la articulación de los procesos de enseñanza con las características y realidades de la institución educativa. La definición de objetivos alineados a su disciplina y por supuesto de los criterios desde los cuales es posible evaluar el aprendizaje en la misma, la organización del conocimiento disciplinar de acuerdo a los niveles y factores de desarrollo en el cual se encuentran los sujetos con los cuales desarrolla un quehacer, un saber y construye un sentido del aprendizaje, y la generación de estrategias para el vínculo efectivo de las familias en la dinámica de enseñanza-aprendizaje y de formación integral de los estudiantes. Pensemos entonces, de acuerdo a esto que aparece en el manual de funciones y de todos los elementos que ya hemos puesto allí, hay tipos de competencias, hay ejemplos de las capacidades que se desarrollan en cada competencia, pero también hay criterios de evaluación en donde esas competencias toman un lugar. Hablemos entonces de la evaluación de desempeño de acuerdo con la evaluación diagnóstico formativa. Los criterios de evaluación reflejan el desempeño y de los docentes y de los directivos docentes de acuerdo con su rol y de sus respectivas competencias. Entonces estamos hablando de que el rol de los directivos docentes puede ser el de rector, coordinador o director educativo rural, y el rol de los docentes depende más del nivel de formación en donde se sitúe: educación inicial o preescolar, educación básica primaria, educación secundaria y el docente orientador. De acuerdo con esos roles nos vamos a encontrar entonces que la resolución 3482 establece unos criterios y unos niveles de desempeño. Vamos a ver cuáles son. Los niveles de desempeño, como ya les había mencionado, tienen que ver con el nivel avanzado, el nivel satisfactorio, el nivel mínimo y el nivel inferior. Cada uno de estos niveles, a manera de rúbrica, cuenta con unos criterios específicos de evaluación. Entonces, recuerden por favor tener muy presente cuando están resolviendo la prueba, sobre todo porque tiene mucha casuística, tratar de establecer y discriminar. Es posible que todas las respuestas sean correctas, pero hay unas que se acercan mucho más a la idoneidad de su rol, que a veces es lo que puede pasar, que no tenemos claro cuál es el perfil o el rol que están evaluándonos en su momento. ¿Cuáles son esos criterios? Entonces la evaluación se basa, como ya lo dije, en la práctica pedagógica, en la participación institucional, en la reflexión pedagógica y la consideración del contexto y la comunidad en la cual se desarrolla la labor. En ese orden de ideas podemos establecer con claridad que la evaluación de desempeño lo que busca es discriminar el reconocimiento de las funciones, habilidades y labores que se desarrollan en pro de un rol específico dentro del sistema de la carrera docente en Colombia. Eso por ahora sería lo que corresponde al manual de funciones del docente. Ahora, dentro del otro contexto, del otro tema del contexto de la práctica, ¿qué es la práctica pedagógica institucional y profesional del educador? Habría que empezar a pensarse que esta práctica obedece, por supuesto, a un conjunto, si me permiten usarla para el ejercicio paralelo, a un dispositivo en la medida en que articula diversos elementos, en donde estamos hablando de la planeación, la ejecución, la evaluación y la reflexión de un quehacer. ¿Qué es todo lo que ponemos en juego para desarrollar nuestra práctica pedagógica? En esa lógica, poner a jugar el currículo en relación con el contexto implica que esos elementos, esos hilos que ya he mencionado, pues tienen unas urdimbres o unos lugares particulares de vínculo que permiten confeccionar o configurar la labor del maestro. Cuando hablamos de la práctica pedagógica institucional, nos referimos a la práctica situada en el marco de una misión, una visión, unos lineamientos y proyectos que orientan la naturaleza de una institución educativa, vinculada por supuesto a una cultura escolar, a unos acuerdos y unos proyectos transversales dentro de un plan de mejoramiento. Es decir, cada institución va definiendo su vida, su proceso, sus maneras de articulación para ir caminando hacia unos objetivos específicos que se ha propuesto.
Estoy hablando, por supuesto, del horizonte institucional del proyecto educativo y de la institución misma. Entonces, dependiendo del ideal del sujeto, del perfil de formación y de los objetivos que persiga la institución, pues allí se da la contextualización o ubicación de la práctica institucional del maestro. Cuando hablamos de una práctica profesional, es la que cada docente o directivo despliega en un rol particular, en la enseñanza, en la orientación o en la dirección, que son como los 3 bemoles que hemos podido ubicar. Por supuesto, articulando los saberes propios de su oficio, dentro de ese conjunto de lo que es disciplinar, de lo que es pedagógico y de lo que es didáctico. Esos 3 elementos, por supuesto, se conjugan con una dimensión ética y con el compromiso social que tiene la vocación, la profesión. Yo hablo siempre de vocación, la profesión del educador. Bien, ¿cuáles son los componentes entonces para tener en cuenta? Inicialmente, entender que la práctica se evalúa en dimensiones, como ya lo había dicho, dentro de lo que corresponde al dispositivo: planeación, ambiente de aula, práctica evaluativa, reflexión y desarrollo profesional. Esos son como los elementos o dimensiones desde los cuales van a ser ustedes evaluados. ¿Cuáles son los componentes claves de una práctica pedagógica? Entonces, esa planeación contextualizada que esté articulada con el PEI, que esté articulada con los estándares básicos por competencias y ahora con los derechos básicos de aprendizaje, y que respondan a ese nivel contextual o sociocultural en donde está inmersa la institución educativa donde se desempeñan. Un segundo componente fundamental que tiene que ver con la ejecución didáctica, es decir, cuáles son las metodologías y el uso pedagógico de los recursos enmarcados en un proyecto educativo institucional, ¿cierto? Si su proyecto educativo institucional tiene que ver con ese conocimiento pedagógico sobre las diferentes perspectivas de aprendizaje, sociocrítico, sociocultural, significativo, cognitivo, conductual, humanista, pues usted hará uso de las herramientas pertinentes y coherentes con ese proyecto educativo institucional. Una de las demandas más fuertes que seguramente aparecerán en los estudios de caso que ustedes establezcan o que ustedes puedan establecer allí en la prueba, seguramente serán las de inclusión y diversidad, que hoy por hoy vienen connotando con mayor fuerza el trabajo que desarrollamos en las aulas. Un tercer elemento clave también tiene que ver con la evaluación. Cómo desarrollamos esos procesos evaluativos, formativos, de retroalimentación y cómo usamos los resultados para mejorar. ¿Es para nosotros la evaluación una oportunidad de aprendizaje o simplemente la verificación de un proceso, de un saber, de una habilidad? Un cuarto elemento tiene que ver con la reflexión profesional. Y en esa lógica, pues, cómo se da ese proceso colaborativo, si hay investigación pedagógica. Yo he tenido la posibilidad de conocer muchos proyectos de muchos colegas que seguramente nos están viendo en esta jornada, en el marco de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, en el marco del desarrollo del PEI, en el marco de redes de investigación, de semilleros de investigación, proyectos o propuestas que buscan darle sentido a su labor, claro, pero conectarse con las realidades escolares que habitan. Y la evaluación y la reflexión profesional hacen de ese trabajo un trabajo sumamente cooperado, un trabajo de tejido, un trabajo de sentido, que es muy importante dentro de la reflexión y dentro de la evaluación, autoevaluación de este proceso. Un quinto elemento clave de la práctica pedagógica tiene que ver con la proyección comunitaria. ¿Cómo nos articulamos con las familias? ¿Cuándo las familias y de qué manera las familias son convocadas a la institución escolar y al diálogo con los educadores y con los directivos? ¿Cómo se conecta la institución y lo que hago en el aula con la comunidad, con la realidad que habita esta comunidad? Y cómo los proyectos institucionales también tienen que ver con la vida comunitaria, entendiendo que esa formación integral con la que arrancábamos al comienzo, pues tiene que ver justamente con la capacidad de conectarnos a un proyecto de ciudadanía, a un proyecto de nación. Bueno, toda práctica pedagógica se desarrolla, como ya lo decimos, de acuerdo a los roles en los cuales se desempeña la carrera docente. Para el caso de los docentes de aula, hablamos de preescolar, primaria, secundaria, y en esa lógica
Allí vamos a encontrar los procesos de planeación y enseñanza situada en ambientes incluyentes y de evaluación formativa. En el caso del docente orientador, lo que nos vamos a encontrar es ese proceso de acompañamiento integral, de prevención de riesgos y de articulación con las familias y con la comunidad. El orientador desempeña un papel sumamente fundamental y vinculante en la medida en que les permite a las familias y a los estudiantes tener un mejor desempeño, tener un sentido del proceso de aprendizaje y de formación integral en donde se está desarrollando. Y finalmente el directivo, desde la rectoría, la coordinación o la dirección rural, en los procesos de liderazgo pedagógico, gestión curricular, acompañamiento a los docentes y promoción de la convivencia, necesaria promoción de la convivencia, del estar juntos en un escenario como lo es el de la institución educativa. Bueno, aquí tenemos entonces una tablita un poquito más compleja, pero que nos logra discriminar los roles, los criterios de la práctica pedagógica y los componentes principales. Digamos que esta tabla es síntesis, me voy a permitir darme un momento para que ustedes la puedan apreciar. Es una síntesis de lo dicho hasta ahora, ¿cierto? En donde están cada uno de los roles que nos podemos encontrar, tanto de los directivos como de los docentes y sus diferentes formas de funcionamiento. Entonces nos encontramos con criterios de práctica pedagógica que tienen que ver en cada uno de los casos con lo más elemental o lo más solicitado en los procesos de evaluación. Por ejemplo, voy a tomar aquí el del coordinador. ¿Qué se espera de su práctica pedagógica? Bueno, se espera que haya un seguimiento académico y pedagógico, una gestión de la convivencia escolar, un acompañamiento a los docentes en los procesos de planeación y evaluación y, por supuesto, una implementación de las estrategias de mejoramiento en el proyecto educativo institucional. ¿Cuáles son los componentes de esos criterios? Planeación curricular con docentes, monitoreo de prácticas pedagógicas, organización de proyectos educativos, de proyectos institucionales, estrategias para el mejoramiento de la convivencia y uso pedagógico de los resultados académicos y de los resultados convivenciales que se desarrollan en la institución. Entonces, si vamos viendo, vamos cruzando esos hilos sobre los cuales hemos tejido esta conversación el día de hoy. Voy a retomar otro que tiene que ver, por ejemplo, con el docente de primaria. ¿Sí? En el docente de primaria, ¿cuáles serían los criterios de la práctica pedagógica? El desarrollo de competencias básicas, la integración de las áreas, el uso de metodologías activas, puesto que se trata de la formación inicial de los niños y niñas y que hay unas características del desarrollo que deben ser contempladas allí, y la articulación con los proyectos educativos institucionales. Me llama mucho la atención de estos componentes ese particular que tiene que ver con la integración de las áreas. Formo maestros en educación básica primaria y una de las tensiones fundamentales que ellos enfrentan a la hora de empezar sus procesos de práctica pedagógica, pues tiene que ver con el tener que atender a la diversidad de las áreas disciplinares que se trabajan en primaria. Estoy hablando del lenguaje, la matemática, las ciencias naturales, las ciencias sociales, los procesos estéticos, los procesos físicos, más los componentes de ética, ciudadanía y cosmovisión o religión. El tener toda la sombrilla dispuesta para trabajarse, pues requiere de los maestros de educación básica primaria hilar muy fino en los saberes escolares y en la capacidad de conectar esos saberes escolares. Por eso es que es tan pertinente para ellos trabajar a través de proyectos que permitan integrar esos saberes a ejemplos concretos del pensamiento del estudiante. Recordemos que en estas edades estamos desarrollando, transitando el pensamiento concreto y tratando de darle esos primeros niveles de abstracción. Y qué mejor posibilidad que los problemas, la investigación problematizada, el proyecto de aula como una oportunidad para hacer esa integración de áreas. En esa lógica, ¿cuáles serían las competencias principales de un educador de primaria? Pues por supuesto, tiene que ser la planeación interdisciplinar.
Es muy importante que ojalá podamos avanzar hacia allí en estrategias de lectura, escritura, matemática, conocimiento y pensamiento científico y social, en la evaluación formativa, la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales y, por supuesto, la participación en los proyectos transversales del PEI, que ya hemos mencionado. Entonces, si nos vamos dando cuenta, cada uno de estos roles va a ir delimitando de manera muy fina cuáles son los criterios y componentes tanto de la práctica como de la evaluación de las competencias. Bueno, si les parece, pongámonos divertidos y vamos a hacer algunas pruebas sobre qué tipo de preguntas nos encontraríamos si abordáramos estos enfoques de la práctica y de los roles del manual de formación de maestros. Entonces aquí tenemos un primer casito. Voy a ver si puedo ampliar un poquito mi pantalla. Sí. Aquí tenemos un primer caso que tiene que ver con lo siguiente. En una institución educativa rural, el director observa que varios estudiantes abandonan la escuela por dificultades de transporte y de trabajo infantil. ¿Cuál sería la acción más coherente en su rol? Entonces cada uno está pensando, ¿pero cuál rol? ¿Cuál rol? El del director. A. Informar al consejo directivo y esperar orientación. B. Ignorar la situación porque trasciende lo pedagógico. C. Gestionar con autoridades locales y familias estrategias de permanencia. Y D. Exigir a los docentes que incrementen las tareas escolares. Démonos 1, 2, 3. Allá ustedes deben estar diciendo tal. Es más, si están viendo el curso en este momento, coloquen, participen ahí en el YouTube con su respuesta. ¿Cuál creen ustedes que podría ser la respuesta a esta pregunta? Uno podría pensar que todas podrían ser una forma de resolución a la situación, pero no olviden lo que les mencioné sobre los niveles de desempeño que van a ser evaluados. ¿Cuál podría ser una respuesta satisfactoria? ¿Cuál podría ser una respuesta avanzada? ¿Cuál lo mínimo que se esperaría de ese director rural? Y cuál definitivamente, aunque sea, pues no es la ideal. Piensen ustedes allá. Les voy a decir que efectivamente la C es la posibilidad avanzada dentro del rol de la dirección pedagógica y rural. Vamos a una segunda pregunta. Un coordinador observa que algunos docentes presentan dificultades en la planeación didáctica y para apoyarlos decide: A. Llamar la atención públicamente en el consejo académico. B. Diseñar talleres de acompañamiento y promover la reflexión pedagógica. C. Reasignar las clases a otros maestros. Y D. Informar al rector y no intervenir. ¿Les suena? ¿Les ha pasado? ¿Ha pasado en sus instituciones? ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta de criterio avanzado? Vamos a ver, vayan pensándolo, lo pueden escribir también allí en el canal de YouTube. ¿Cuál puede ser la respuesta? Reitero: A. Llamar la atención públicamente en el consejo. B. Diseñar talleres de acompañamiento y promover la reflexión pedagógica. C. Reasignar la clase a otros maestros. O D. Informar al rector y evitar situaciones. Seguramente para ustedes es muy obvio que la respuesta avanzada es la B. En los talleres de acompañamiento y la promoción de la reflexión pedagógica, seguramente él va a permitir que esas dificultades puedan ser conversadas, concertadas y aclaradas con los maestros. Bueno, ¿qué dicen? ¿Vamos a otro casito? Bueno, muy bien. Entonces, tenemos otra preguntita más por acá. Durante la socialización del plan de mejoramiento, un rector excluye a los docentes y estudiantes, alegando que la planeación institucional corresponde únicamente al equipo directivo. Seguramente en otra presentación, otro de nuestros compañeros maestros que está adelantando la formación en este curso les habrá hablado de los órganos del gobierno escolar, ¿no? Ténganlo muy presente. De acuerdo con el manual de funciones, esta decisión es: A. Correcta porque el rector es la máxima autoridad. B. Incorrecta porque contradice el principio de participación del PEI.
C, correcta si el consejo directivo lo aprueba. Y D, parcialmente correcta si se consulta a los coordinadores. Piénsenlo por allá muy bien. Espero que nunca les haya pasado. Y si les ha pasado, pues ya saben que se está actuando de una manera muy particular con respecto al manual de funciones. Definitivamente, la respuesta es B. Y un último caso para despedirnos. Un orientador escolar detecta un incremento en casos de acoso escolar. ¿Qué reacción refleja mejor sus competencias funcionales y relacionales? Acuérdense, las funcionales tienen que ver con el saber hacer y las relacionales con la capacidad y la habilidad que se tiene para vincular a los padres, a las comunidades, a la dinámica institucional. En este caso, en donde se incrementa o se da una elevación de los casos de acoso escolar, ¿qué debe hacer el orientador? A, llenar informes y archivarlos en rectoría. B, proponer un proyecto de convivencia articulado al PEI. C, articulado al PEI, vinculando a docentes, familias y estudiantes. C, solicitar que los padres sancionen a los agresores. Y D, recomendar a los estudiantes ignorar la situación. ¿Qué es lo esperado dentro de las competencias funcionales y relacionales? Piénsenlo bien, si les parece pueden escribirlo allá en el YouTube, en el canal. Y bueno, un minuto más. Definitivamente la respuesta con un criterio avanzado es la B, proponer un proyecto de convivencia articulado al PEI. Es posible que el proyecto de convivencia ya exista, pero de qué manera hay que revisar el vínculo con los docentes, las familias y los estudiantes para que esos niveles de acoso escolar puedan descender. Queridos maestros, maestras, muchas gracias por haberse aguantado toda esta retahíla. Espero que les sea de muchísima utilidad, que puedan desempeñarse de la mejor manera en su evaluación, que esta vez vamos por ese ascenso. Vamos a lograrlo muy bien. En plataformas les he facilitado unas pruebas de 15 preguntas cada una, tratando de que ustedes puedan discriminar, por favor, recuérdenlo siempre, cuál es la respuesta de nivel avanzado. Recuerden que todas las respuestas pueden ser. Claro que hay que llenar informes, claro que hay que solicitar a los padres un vínculo y unas acciones correctivas. Por supuesto que hay que recomendarle a los estudiantes mantener mesura, pero no todas son las respuestas correctas. Hay unas que son de nivel avanzado, otras de nivel satisfactorio y otras de nivel medio e inferior, que seguramente afectan la puntuación que ustedes puedan sacar en esta prueba. Entonces sean muy atentos en la lectura y en la revisión. Como les decía, les comparto la presentación que hemos tenido hoy, pero también una prueba diseñada para cada rol, en la medida en que cada uno de ustedes pueda entrenar mucho más en las preguntas. Pues pensando en la versión anterior del curso, en donde incluimos 20 preguntas para todo tipo de rol, esta vez quisimos pensar en cada uno de los roles que hemos definido. El del rector, el del coordinador, el del director rural, el del orientador, el del maestro de preescolar, primaria y básica secundaria. Entonces, pues mucho ánimo, mucha disposición y seguramente nos vamos a ver más adelante, unos 20 minuticos, para reflexionar cómo les fue con esas pruebas. Mucho éxito. ADE. Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro.